La tráquea trae oxígeno a las vías respiratorias por medio de dos bronquios. Bronquio izquierdo al pulmón izquierdo y bronquio derecho al pulmón derecho. Una vez que ingresaron, en el pulmón derecho se divide en cada bronquio para cada lóbulo de este órgano. El derecho tiene 3 lóbulos. Por ende, el bronquio derecho se divide en 3 bronquios lobares. Y el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, a los cuales les corresponde 2 bronquios lobares. A nivel del ángulo de Lewis, la unión del manubrio con el cuerpo del esternón, la tráquea se bifurca en 2 bronquios fuente formando la carina traqueal. El bronquio fuente izquierdo nace de la carina traqueal hasta que se divide en los bronquios lobares superior e inferior. Forma, con el borde lateral de la tráquea, un ángulo de 125 grados. Tiene un recorrido de 5 centímetros de longitud y un diámetro de 10 a 11 milímetros. El bronquio fuente derecho se extiende desde la carina hasta que se forma el bronquio lobar superior. Con la tráquea forma un ángulo de 137 grados. Tiene una longitud de 2 centímetros y un diámetro de 15 a 16 milímetros. Esta diferencia explica la tendencia a depósito de cuerpos extraños en el bronquio derecho durante la broncoaspiración. El lirio pulmonar es el lugar donde penetran los pedículos. El pedículo pulmonar está formado por el bronquio fuente, arterias y venas pulmonares. ¿Cómo se relacionan los elementos a nivel del pedículo? Las venas pulmonares superiores pasan por delante de los bronquios fuente. Las inferiores lo hacen por debajo. La arteria pulmonar derecha pasa por delante del bronquio fuente derecho y la izquierda cabalga al bronquio izquierdo. Relaciones extrapulmonares en el bronquio derecho se relacionan posteriormente con la vena ácidos, la cual le hace superiormente un callado para desembocar en la vena cava superior. El bronquio izquierdo se relaciona primero con el esófago, posteriormente, y luego con el callado de la aorta. Bueno, la tráquea se divide en 2 bronquios principales. Cada uno de estos bronquios principales se divide en bronquios lobares correspondientes para cada lobo del pulmón. Así, el bronquio derecho posee un bronquio lobar superior, uno medio y uno inferior, y el izquierdo posee uno superior y uno inferior para sus lobos. Estos bronquios lobares luego se dividen en bronquios segmentarios, y los bronquios segmentarios se dividen por dicotomía, que significa que cada uno de estos bronquios se divide en 2, luego estos en 2 y luego estos en 2, y así sucesivamente hasta que se llega a el bronquiolo y al alvéolo. El bronquio lobar superior posee 3 bronquios segmentarios, que son el apical, el posterior y el anterior. El bronquio lobar medio presenta el bronquio segmentario lateral y el medial, y el bronquio lobar inferior presenta al de Nelson, al basal medial, al basal posterior, al basal anterior y al basal lateral. En el bronquio izquierdo tenemos, como dijimos antes, 2 bronquios lobares principales. El bronquio lobar superior se divide en 2. Tenemos al culmen, que sería al homólogo en el derecho del bronquio lobar superior, y a la língula, que sería el homólogo del izquierdo del bronquio lobar inferior. El culmen se divide en 3 bronquios segmentarios, que son apical, posterior y anterior. El de la língula se divide en lingular superior y lingular inferior. Y por último, el bronquio lobar inferior se divide en apical,
en bronquios cementarios apical, basal anterior, basal medial, basal lateral y basal posterior. Vascularización de vehículos pulmonares. Poseen doble vascularización, una funcional, que es en la cual recibe sangre sin oxígeno del ventrículo derecho para realizar la hematosis y así traer sangre oxigenada a la aurícula derecha, y una nutricia, encargada de la vida de los tejidos bronquiales y pulmonares. Arterias pulmonares. Son las arterias pulmonares derecha e izquierda, las cuales son ramas de la arteria pulmonar primitiva, la cual se origina en el ventrículo derecho. Estas arterias contienen sangre venosa y poseen paredes delgadas y bastante frágiles. Además, su distribución sigue la del árbol bronquial en la que se aplican. Arteria pulmonar derecha. Luego de penetrar el hilo aplicada sobre la rama anterior del bronquio principal derecho, cruza esta cara debajo del bronquio lobar superior, pero encima del bronquio lobar medio, aplicado en la cara anterior del bronquio principal intermedio. Se inclina hacia atrás para situarse en la cara lateral del bronquio principal. Se sitúa lateral a los bronquios basales del lobo inferior, donde emite sus ramas segmentarias y terminal. Arterias del lobo superior están destinadas a los segmentos del lobo superior y se divide en una rama anterior para el segmento anterior y un tronco ápico posterior que suministra las arterias apical y posterior para segmentos homónicos. Arterias del lobo medio. Son un número de dos, la arteria del segmento medial y la arteria del segmento lateral. Arterias del lobo inferior. Se distinguen la arteria apical para el segmento apical de Nelson, la arteria subapical que se origina debajo de la precedente y acompaña el bronquio subapical, y las arterias basales, que son basal media, basal lateral, basal anterior y basal posterior. Arteria pulmonar izquierda. En el hilo se encuentra superior al bronco principal. Luego se sitúa en su cara lateral, donde proporciona sus ramas para el lobo superior y penetra haciéndose intraparenquimatosa en el lobo inferior, el que suministra sus ramas y termina formando la arteria terminobasal. Arteria del lobo superior. Posee la arteria anterior, que puede formar la arteria lingular o puede formar un tronco común para la arteria lingular y anterior del culmen, y tiene la arteria apico posterior, la cual puede formar las arterias para el segmento apico posterior y anterior. Arteria del lobo inferior. Da la arteria del ápice y un tronco basal que forma las arterias basal anterior, basal lateral y basal posterior. Todos estos ramos arteriales siguen las divisiones de los bronquios hasta los lobulillos. En este trayecto se anastomosan con las arterias bronquiales de la circulación mayor. Venas pulmonares. Son independientes de las divisiones del árbol bronquial. Contienen sangre oxigenada arterial. Vena pulmonar derecha superior. Drena el lobo superior e inferior, oblicuo abajo, atrás, medialmente, se sitúa primero anterior y luego inferior a la arteria. Termina en la parte lateral y superior del atrio. Vena pulmonar derecha inferior. Drena la sangre del lobo inferior constituida por las venas superiores y basales. Primero es posterior al bronquio intermedio y luego se dirige medialmente hacia la aurícula izquierda. Vena pulmonar izquierda superior. Está formada por la reunión de las venas del culmen y de la língula, que es anterior al bronquio en el pedículo pulmonar y se dirige a la aurícula derecha. Vena pulmonar izquierda inferior. Se forma por una vena superior que drena el ápice del lobo inferior y una vena basal que drena los distintos sectores basales. Se halla situada en la cara medial del lobo inferior y se dirige a la aurícula izquierda. Circulación sistemática. Asegura la circulación nutricia del pulmón. Lleva sangre oxigenada destinada a irrigar el parénquima pulmonar. Son las denominadas arterias bronquiales. Estas nacen de la aorta y abordan cara posterior de los bronquios, dividiéndose junto con este y anastomosándose entre sus ramas alrededor del bronquio. Tienen un calibre reducido y paredes musculares elásticas. También encontramos a las venas bronquiales, las cuales son vénulas a la derecha, terminan en la vena ácidos y a la izquierda en la hemiácidos, o el tronco común de las intercostales. La sangre venosa distal, bronquios cementarios y más allá de estos, es recogida por las venas pulmonares.
retorna al corazón izquierdo mezclando sangre venosa con oxígeno.